llamo más tardecito. Buenos días, por favor, un breve recordatorio a todas las personas que se están conectando. Por favor, me ayudan desactivando su micrófono y su cámara con el fin de tener una mejor estabilidad de la conexión, por favor. Muchas gracias. Bueno, como les estaba comentando, el día de hoy vamos a tratar el tema de modificaciones al reglamento de comprobantes de venta, retención y complementarios, reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de divisas, reglamento del COPSI y reglamento de la ley de registro único de contribuyentes, dictado por Diego Sierra, uno de los expertos de Russell Bedford. De igual manera, solamente como breves comentarios, nosotros durante esta emergencia sanitaria como Cámara Ecuatoriana Británica nos hemos apegado a la iniciativa de Por Todos, liderada por Roque Sevilla, con el fin de donar el 10% de nuestra membresía a la iniciativa liderada que ha ayudado desde el inicio de la emergencia sanitaria. De igual manera, comentarles sobre nuestra revista Links, edición digital número 69, que estamos a punto de lanzar, en donde todos nuestros socios y amigos participaron en esta edición de forma contribuyendo con artículos sectoriales en donde ustedes pueden tener acceso para poder explorar todo lo que han compartido nuestros socios y instituciones aliadas. De igual manera, les invitamos a revisar nuestra revista para que en próximas ocasiones de igual manera se puedan sumar a esta iniciativa. Finalmente, también por comentarles que durante todo este tiempo de la emergencia hemos estado bastante activos con el CIAM, Centro Internacional de Arbitraje y Mediación. Es un centro de solución alternativa de conflictos que maneja un costo reducido, reducción de costos con respecto a la justicia ordinaria y un tiempo judicial igualmente reducido. Sin más que decir, me gustaría ceder la palabra para comenzar con la exposición, ya que hoy tenemos igual una exposición bastante cargada de información, pero seguramente muy valiosa para todas las personas que están asistiendo. Le cedo la palabra a Diego. Muchísimas gracias. Buenos días con todos, bienvenidos. Gracias, María Alejandra. Bienvenidos a todos a este tercer día y último día de nuestro taller. El día de hoy, Diego les estará hablando un poco acerca de los comprobantes de venta y retenciones, aplicación al impuesto a la salida de divisas y también nociones generales acerca de la ley de registro único de contribuyentes. Adelante, Diego, estaremos atentos a tu exposición. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, en este momento estoy compartiendo. Sí, se ve perfecto. Diego, solamente quería, antes de que comience, mil disculpas, quería comentarles de todos los participantes que, como hemos manejado los otros días, también todas las preguntas que se vayan realizando se escriben en el chat para ser respondidas al final del conversatorio o sean enviadas al correo info@rbecuador.com. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, vamos a continuar con el análisis del reglamento de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Y obviamente lo que queremos es que ustedes se sientan lo más actualizados posibles con todos estos cambios que están emitiéndose incluso en estas últimas horas. Y vale la pena que ustedes lo consideren para con una correcta aplicación a partir del 1 de octubre, desde la fecha de emisión del catastro, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos. A pesar de que ya hemos visto el tema de los agentes de retención, es muy importante que el día de ayer se emitió la resolución NAC 2057, en el cual nos indica que se expide las normas para la calificación, presentación de declaraciones y pago de impuestos de los agentes de retención y los contribuyentes especiales. Es muy importante esta norma, esta resolución, ya que aclara ciertos vacíos que nos dejaron con la emisión del catastro. El primero nos habla de una impugnación irrevocatoria. Aquellos sujetos pasivos en los cuales interpongan una acción de impugnación al haber sido catalogados como agentes de retención, ellos van a poder impugnar tanto de vía administrativa como vía judicial
dicha asignación especial como agente de retención, incluso como contribuyente especial. Esta impugnación obviamente no va a suspender el ejercicio de las obligaciones inherentes a tal designación. Entonces, usted ya recibió la notificación incluso ayer de algunas compañías que puede ser, fue catalogado como agente de retención, también como contribuyente especial. Ya vamos a ver las que las que ya son consideradas contribuyentes especiales. En todos aquellos casos ustedes tienen el derecho de impugnar, pero esa impugnación no tendrá efecto hasta cuando haya una sentencia o una resolución por parte del SRI, pero ojo que no suspende el ejercicio de las obligaciones inherentes. ¿Qué adicional que nos indica esta resolución? Los sujetos pasivos designados como agentes de retención o como contribuyentes especiales podrán verificar la información actualizada en el respectivo RUC. Entonces, mucho cuidado, deben revisar su registro único de contribuyentes ya actualizado, que lo pueden descargar de su página web y verificar que consten como agentes de retención o régimen de microempresa. Referente a los contribuyentes especiales, los plazos y formas para la declaración se mantienen: el impuesto a la renta, las retenciones del impuesto a la renta, el IVA, el ICE, el impuesto a la salida de divisas y el anexo de movimiento internacional de divisas. Todos estos anexos y estos impuestos se va a declarar hasta el día 9 del respectivo mes de vencimiento. Mucho cuidado con eso, que todas estas obligaciones los contribuyentes especiales deben declarar hasta el día 9, de acuerdo a la resolución emitida el día de ayer. Otra cosa que nos indica claramente esta resolución, que la designación o revocatoria del agente de retención o contribuyente especial, cuando abarque varios sujetos pasivos, la notificación de la respectiva resolución se lo realizará por Gaceta Tributaria Digital. Por tal motivo, es esencial que ustedes también revisen, a más de su portal del Servicio de Rentas Internas, la Gaceta Judicial que se encuentra en la página web del SRI. Aquellos sujetos pasivos, obviamente, aquellos sujetos pasivos que no sean calificados por la Administración Tributaria, que no fueron calificados como agentes de retención, mantendrán la condición de agentes de retención hasta el 30 de septiembre del año 2020. Recuerde que si usted fue designado como agente de retención, aplica a partir del 1 de octubre. Pero si usted no fue designado como agente de retención, tendrá su calidad de agente de retención hasta el 30 de septiembre del año 2020. Los sujetos pasivos como contribuyentes especiales que con anterioridad a la entrada a la vigencia de la presente resolución ya fueron calificados como contribuyentes especiales, mucho cuidado, seguirán cumpliendo las respectivas obligaciones tributarias asociadas a tal calidad. Ya está emitido un nuevo catastro de contribuyentes especiales. Si usted al momento es contribuyente especial y no consta en ese catálogo, ojo que no ha perdido su calidad de contribuyente especial, simplemente está haciendo la actualización de nuevos contribuyentes. Y obviamente, hasta que se efectúen las implementaciones tecnológicas de agentes de retención por parte de la Administración Tributaria, publicará en su página web el procedimiento para dicha inclusión. Nosotros hemos sugerido tanto al régimen de microempresas como agentes de retención que en todos los comprobantes, ya sea electrónicos, se ubique en la descripción información adicional y con eso cumplir lo que indica la ley. Perfecto, entonces eso es un paréntesis de lo que de la nueva normativa, y este es el objetivo de que ustedes vayan con ávidos conocimientos o puedan analizar de mejor manera y aplicarlo a su negocio, ya que cada contribuyente es un análisis pormenorizado, un análisis minucioso, ya que recuerden que puede haber varias confusiones, un régimen de microempresas, y puede ser agente de retención, pueden tener las dos calidades, etcétera. Entonces, mucho cuidado con eso.
Vamos a ver un tema en el cual sí causó bastante revuelo, los intereses de partes relacionadas. Está estipulado en el artículo 10, numeral 2 de la ley, en el artículo 29, numeral 3 y en el artículo 30, numeral 2 del reglamento a la ley del régimen tributario interno. Mucho cuidado, ya que esto fue basado, ¿sí? Ya vamos a ver los cálculos, un ejemplo bien pequeño, vamos a verlo, pero que trata de abarcar todos los ítems en los cuales esto ya no es, esto estamos basados en las normas BEPS. Y una de las normas BEPS se trata acerca de, de la deducción por intereses, más que todo con partes relacionadas del exterior. Entonces, intereses con partes relacionadas están divididos en dos. Por favor, con los micrófonos. Muchas gracias. Ya. Los intereses con partes relacionadas, como les había indicado, están divididos en dos grupos, ¿sí? El primero está conformado por los bancos, por las compañías aseguradoras y por las entidades del sector financiero de la economía popular solidaria, en los cuales debe cumplir ciertos requisitos para ser catalogado como el gasto de los intereses como deducible. Repito, los bancos, las compañías aseguradoras y las entidades del sector financiero van a aplicar los siguientes requisitos. Primero, los intereses de deudas contraídas obviamente deben ser acorde a su giro del negocio. Primer requisito. Debe estar sustentado en comprobantes de venta. Será no deducible los intereses en la parte que exceda la tasa definida por la Junta de Política Monetaria, acorde al numeral o aplicar el numeral 3, artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en la cual nos dice que si sobrepasa los intereses que excede la tasa definida por la Junta Monetaria, si usted desea que esos intereses sean deducibles, deberá aplicar la respectiva retención. El total de endeudamiento externo no puede superar el 300% respecto al patrimonio. Y por último, si estas compañías, de este tipo de empresas, adquieren un préstamo del exterior, obviamente debe estar registrado el préstamo, el crédito debe estar registrado en el Banco Central. Mucho cuidado, que se entenderá como de un endeudamiento externo al total de las deudas contraídas con personas naturales y sociedades relacionadas con el exterior. Mucho cuidado con eso. Abarca tanto los préstamos de personas naturales y de sociedades. Eso es lo que engloba el primer grupo y las características de intereses con partes relacionadas, que es un poco más fácil. Vamos con el segundo grupo. Como les había dicho, esto se toma como base del tema de las acciones BEPS, la deducción de intereses con partes relacionadas. Ahora bien, intereses con partes relacionadas. Si usted es una sociedad o una persona natural que adquiere préstamos con partes relacionadas, debemos considerar lo siguiente. Esto aplica para préstamos con partes relacionadas residentes o no en el país. Debe emitir el respectivo comprobante de venta. Realizar las retenciones cuando así la normativa lo amerite. El monto total de intereses neto con partes relacionadas no debe ser mayor al 20% de la utilidad antes de participación de trabajadores, más intereses, depreciaciones y amortizaciones. Ya lo vamos a ver. El exceso de este cálculo obviamente será considerado como no deducible. Perfecto. Entonces, la administración tributaria nos establece un límite, una fórmula, el 20% multiplicado por la utilidad antes de participación laboral, más intereses, depreciaciones y más amortizaciones. Obviamente, aquí hemos puesto los respectivos significados de la fórmula. Muy bien. Vamos a ver. Hemos hecho un pequeño ejercicio, ¿sí? Para que ustedes tengan un poco de noción de cómo se calcula este tipo de intereses con partes relacionadas
considerando únicamente a lo que se refiere sociedades y personas naturales. Perfecto, tenemos un pequeñísimo estado financiero, mis ingresos y mis ingresos financieros. Mucho cuidado con esto, los ingresos financieros. Tengo un total de ingresos de $2.005.000. Mi total de costos y gastos, ¿sí? Dejo reflejando las depreciaciones, las amortizaciones y también tengo, aquí se encuentra el objeto del análisis, intereses con partes relacionadas. ¿Ok? Un total de costos y gastos que lo obtenemos de toda esta sumatoria. Como conocemos, total de ingresos, total de costos y gastos, tenemos nuestra utilidad contable antes de la participación a trabajadores. Sobre eso, tenemos 7 formas de cálculo. Tenemos que realizar 7 análisis para saber si estos 10.500 son deducibles. Mucho cuidado, son 7 análisis en los cuales usted tiene que considerar para reflejar que estos intereses con partes relacionadas son deducibles. Únicamente intereses con partes relacionadas. Por eso, les sugerimos que obviamente ahora los intereses sean divididos en sus estados de resultados, de intereses con parte relacionada y intereses que no son con partes relacionadas. El primer límite tiene que ver, o sea, el primer cálculo tiene que ver con la fórmula que ya la hemos visto, el 20% de la utilidad antes de la participación laboral, más de intereses, depreciación y amortizaciones. Nuestro cálculo es de $505.000 y obtenemos nuestro límite. Este va a ser nuestro primer límite, $101.000, en razón del cálculo de este pequeñísimo estado financiero. A la utilidad yo le sumo las depreciaciones, las amortizaciones y los intereses, multiplico por el 20% y obtengo mi primer límite. Vamos al segundo cálculo. La norma nos indica que vamos a calcular el valor mínimo de interés neto como resultado de restar el total de intereses pagados o devengados en el ejercicio fiscal del total de rendimientos financieros de intereses que se registren como ingresos grabados. Perfecto. Entonces, cálculo número 2. Los intereses pagados o devengados en el ejercicio fiscal, 10.500, del total de intereses considerados como ingresos grabados del contribuyente. Restamos los reconocimientos de los ingresos financieros. ¿Sí? Nosotros obtenemos nuestro valor mínimo del interés neto, $5.500. El primer cálculo. Ojo, mucho cuidado. Valor mínimo del interés. Resto los intereses devengados menos el total de intereses considerados como ingresos grabados. Segundo cálculo. Vamos a conseguir el interés neto en operaciones con partes relacionadas. Esto se define como el total de intereses pagados o devengados por el contribuyente en operaciones con partes relacionadas residentes o no en el país, las siglas IOR. Sin embargo, este INR, este interés neto de operaciones con partes relacionadas, nunca debe ser valor al mínimo del MIN, calculado en el número precedente. El primer análisis, yo realicé mi cálculo del valor mínimo de interés neto MIN. Entonces, ahora, obtengo mi INR, interés neto en operaciones con partes relacionadas, que es el resultado de los intereses con partes relacionadas, 10.500. Este valor, ¿sí? Este valor como tal, este valor nunca será valor al mínimo del MIN. Para el caso de nuestro ejemplo de 10.500, no es menor a 5.500. INR nunca puede ser menor que el MIN, estamos bien. Y en nuestra conclusión, INR no puede ser mayor que el MIN. Mi interés neto en operaciones con partes relacionadas no puede ser menor que mi valor mínimo de interés neto. Hemos cumplido el primer requisito. Sí, el segundo requisito, perdón. El primero hacemos el cálculo, el segundo obtenemos el valor mínimo de interés y en el tercero, ¿sí? Mi
interés neto de operaciones con partes relacionadas que está en mi estado de resultado, mis 10.500, no, nunca puede ser menor a mi valor del min. Continuamos. Cuarto cálculo. Cuando el límite calculado en el numeral 1, los $101,000, sea menor o igual que 0, el contribuyente no podrá deducirse del impuesto a la renta el valor total de los intereses pagados o devengados por él en operaciones con partes relacionadas. A ver, mi límite calculado en el primer numeral no es menor o igual que 0. Por tal motivo, hasta el cuarto ítem, puedo decir que todavía mi gasto es deducible. Mi INR, mi interés neto con operaciones partes relacionadas, aún lo puedo considerar que es deducible. Pues bien, recapitulando. Primero, el límite. Segundo, saco mi valor de interés neto. Tercero, comparo mi INR, mi interés neto con partes relacionadas. Lo que yo pagué o lo que yo devengué a partes relacionadas, comparo con mi valor mínimo de interés neto. Entonces, este valor nunca podrá ser menor al min. Tercero, el cálculo del límite nunca podrá ser menor que 0. Menor o igual que 0. Por tal motivo, hasta el cuarto numeral, este gasto se considera deducible. Vamos al quinto. ¿Qué pasa con el quinto? Cuando el límite calculado en el numeral 1, nuevamente los $101,000, sea mayor a 0 y el interés neto en operaciones con partes relacionadas no exceda dicho límite, el contribuyente podrá deducirse a efectos del impuesto a la renta el valor total de los intereses pagados o devengados por él en operaciones con partes relacionadas. Mi INR, mi interés neto en operaciones con partes relacionadas, para el ejemplo, no es menor a mi límite calculado. Hasta el paso quinto, mi INR, mi interés neto con partes relacionadas, aún sigue siendo un gasto deducible. Ya vamos acabando. Vamos al sexto. La sexta verificación. Cuando el límite calculado en el numeral 1, los $101,000, volvemos, sea mayor a 0 y el interés en operaciones con partes relacionadas, mi INR, exceda dicho límite por un monto mayor al valor del total de los intereses pagados o devengados con el contribuyente en operaciones con partes relacionadas o no, el total de este último rubro no será deducible. $101,000 es mayor que 0. Mi límite es mayor que 0. Primer filtro. Segundo, no excede el límite de los $101,000. Si excede, el interés se vuelve no deducible. Los 10.500 nunca exceden los $101,000. Caso contrario, si excediera, la totalidad se volviera no deducible del interés pagado. Mucho cuidado. Si excediere los intereses con partes relacionadas del límite, todo el gasto se volviera no deducible. Ahora bien, nuestra última verificación, nuestra séptima verificación. Cuando el límite calculado en el numeral 1 sea mayor a 0 y el interés neto en operaciones con partes relacionadas, mis $101,000, es mayor que 0 y el interés neto exceda dicho límite, si excediere dicho límite, por un monto menor al valor del total de intereses pagados, si fuera menos de $10.500, únicamente el exceso será considerado como no deducible. Si al hacer yo la operación, mi rango, mi cálculo excede, pero no en un monto mayor a mi interés pagado, ese exceso será considerado como no deducible. En cambio, en el numeral 6, si excede todo en parte, incluso el interés pagado, ese cálculo, la totalidad será considerado como no deducible.
Como ven, hemos realizado un análisis pequeño, ¿sí? En los cuales es preciso que ustedes lo realicen en cada una de sus compañías si tienen intereses con partes relacionadas, ya sea con residentes o no residentes en el Ecuador. Realicen estos 7 pasos para saber si ustedes están cumpliendo dentro de este rango y ver su deducibilidad. Nuevamente, esto solo aplica para sociedades y personas naturales. Los bancos, compañías y entidades del sector financiero de la economía popular solidaria, lo único que tienen que fijarse son las que sus intereses sean con las deudas contraídas con motivo del negocio, sustentado en comprobantes de venta, que no exceda los intereses lo que defina la Junta Monetaria, y el total del endeudamiento externo no puede superar el 300% con respecto al patrimonio, y si es del exterior, el registro con el Banco Central. Recuerde que el endeudamiento externo se realiza tanto con deudas con personas naturales o sociedades. De igual manera, préstamos de personas residentes, préstamos con partes relacionadas residentes o no en el país. Ya, entonces recuerde emitir el comprobante de venta, la retención, el monto total del interés no debe superar el cálculo que lo habíamos visto, más conocido como evita. El exceso será considerado como no deducible. Recuerde realizar los 7 pasos para realizar el cálculo de los límites con intereses con partes relacionadas y así obtenga su deducibilidad o el reconocimiento de la no deducibilidad. Este es un ejemplo pequeño, pero espero que sirva de guía para sus cálculos en el cierre fiscal. Muy bien, eso es lo que tiene lo relacionado con intereses con partes relacionadas. Recuerden, intereses con partes relacionadas. Muy bien, seguimos con lo que es el tema de deducciones. En este caso nos corresponde ver deducciones adicionales por promoción, publicidad y patrocinio, del cual sí hubo varios cambios y hubo varias aclaraciones a lo que fue la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. El reglamento, en su artículo 10, numeral 19, en la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 10, numeral 19, en el reglamento, en su artículo 28, numeral 11. Uno de los cambios nos indica las definiciones de qué es promoción y publicidad y qué es patrocinio. Mucho cuidado con eso, que hoy la norma se amplía a lo que es el patrocinio. El patrocinio también se tiene que realizar una extensión y una revisión a lo que es el Código Civil. Por favor, si me ayudan con el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, la promoción y publicidad. Ya, las definiciones de promoción y publicidad. Aquella actividad con la cual se dedica a la actividad publicitaria recibe un aporte económico a cambio de publicitar fines comerciales, determinada información proporcionada por quien incurre el gasto. El patrocinio no es más que la revelación que se establece entre un agente patrocinador y un patrocinado y que se efectiviza a través de una canalización de recursos monetarios y no monetarios. Ante todo, las empresas normales tienen un límite máximo del 20% de deducibilidad. Ahora bien, ustedes tienen una deducción adicional del 100% si usted interviene en gastos de deportistas, programas y proyectos deportivos. Usted tendrá una deducción adicional del 100%. Pero tiene que cumplir los 10 requisitos que establece el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. Estos requisitos, obviamente, usted tiene que cumplirlos con cada órgano rector, tiene que hacer la respectiva verificación de cada uno de ellos, soportar documentalmente, incluso para el deportista, estos aportes o para la entidad con los cuales se realice este aporte en dinero, será considerado como conceptos de renta
si fuere directamente a los deportistas. Deben verificar que esto esté calificado por los órganos rectores y en caso que no esté calificado por los órganos rectores, obviamente van a perder su condición de deducibilidad. Pero aquí viene un dato curioso. El reglamento nos indica que la deducción adicional establecida en el presente artículo no podrá generar una pérdida tributaria sujeta a amortización. Es decir, si yo tengo mi utilidad contable y procedo a hacer conciliación tributaria y yo me deduzco un 100% adicional de todas las derogaciones que he hecho por estos deportistas, programas y proyectos deportivos y cumpliendo los 10 pasos que me indica el reglamento, al yo obtener una pérdida tributaria, si fuera el caso, si los cálculos así se presentan, si yo obtengo una pérdida tributaria, esta no va a estar sujeta a amortización. Uno de los primeros casos en los cuales que por un incentivo tributario no se reconozca una pérdida tributaria. Después tenemos la deducción adicional del 50% por organizaciones de patrocinio, eventos artísticos y culturales. Ojo que debemos considerar que esta deducción adicional es distinto al gasto de publicidad en el que se puede ocurrir una sociedad de una persona natural, la misma que está sujeta al 20%. Obviamente aquí nos da el concepto de lo que es evento artístico y cultural, ¿sí? Y para yo ser beneficiario de este 50% adicional en mi conciliación tributaria por los aportes a organizaciones, patrocinios de eventos artísticos y culturales, de igual forma, yo tengo que cumplir 11 pasos en los cuales yo podré ser beneficiario de mi deducción adicional. De igual forma, señala que la deducción adicional establecida en el presente artículo no podrá generar pérdida tributaria sujeta a amortización. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes consideren estos beneficios para el cierre fiscal. También existe una nueva deducción, un nuevo reconocimiento. En la Ley de Régimen Tributario Interno está contemplada en el artículo 10, numeral 25, y en el reglamento en el artículo 28, numeral 20, y nos habla acerca de las derogaciones, los recursos y donaciones que se destinen en carreras de pregrado, posgrado, afines a las ciencias de educación. Para lo cual, todo recurso o donación que usted destine a estas carreras de pregrado y posgrado, usted podrá considerar esta donación como deducible, siempre y cuando la suma de todos estos gastos únicamente hasta el 1% del ingreso grabado. Para lo cual, usted tiene que cumplir 11 requisitos para considerar estos aportes o estas donaciones a carreras de pregrado y posgrado para considerarlas como deducibles. Mucho cuidado con esto. Las instituciones, uno de los más importantes es que estas instituciones educativas deben estar aprobadas por parte del rector de la educación superior. Este es uno de los requisitos indispensables y los otros, obviamente, al igual que cultural y publicidad, debe ser un gasto deducible, tiene que estar soportado en comprobantes de ventas, debe estar sustentado, debe estar aprobado por la respectiva entidad que la cual usted está donando, formularios, se deberá considerar los desembolsos efectivos, etcétera. Entonces, es un sinnúmero de requisitos que usted tiene que cumplir para considerar estos recursos y donaciones como deducibles, pero recuerde, únicamente hasta el 1% de los ingresos grabados. Son muy interesantes deducciones en los cuales ha considerado la administración tributaria para su reconocimiento. En los gastos personales hay unas pequeñas aclaraciones en el artículo 10, numeral 16 de la Ley de Régimen Tributario Interno
y en el reglamento en su artículo 34. Recuerden que para este periodo fiscal, las personas naturales con ingresos netos inferiores a los $100,000, ¿sí? Tendrá derecho al reconocimiento de los gastos personales y deberá aplicar los dos límites que usted muy bien conoce, el 50% de su total de ingresos grabados y que no supere el 1.3 de la fracción básica. Perfecto. Y las personas naturales con ingresos netos superiores a $100,000 de los Estados Unidos no podrán hacer uso de los gastos personales, únicamente podrá deducirse los gastos personales de salud por enfermedades catastróficas sin que supere un valor equivalente al 1.3 de la fracción básica y hasta el 50% del total de sus ingresos grabados. Mucho cuidado con esto. Recapitulemos. Las personas con ingresos netos inferiores a $100,000 podrá deducirse sus gastos personales aplicando los límites que establece la ley. Las personas naturales con ingresos netos superiores a $100,000 podrán deducirse únicamente los gastos de salud por enfermedad catastrófica, pero recuerde que tiene dos límites, el 50% del total de los ingresos y el 1.3 de la fracción básica. Los beneficiarios, obviamente, esto fue modificado con la ley de simplificación, serán los gastos personales del contribuyente y ahora se incluye padres, cónyuges en pareja en unión de hecho e hijos del sujeto pasivo de su cónyuge en pareja en unión de hecho que no perciban ingresos grabados y que dependan de este. Considerando el concepto de ingresos netos, el reglamento realiza la respectiva conceptualización de esto y nos señala que se entiende por ingreso neto al valor resultante de restar los ingresos grabados del correspondiente ejercicio fiscal de los costos y gastos que le fueron aplicables, pero nunca se va a considerar los gastos personales. Entonces, si usted tiene ingresos grabados y resta sus costos y gastos atribuibles a estos ingresos grabados, sobre ese cálculo usted considerará si sobrepasa o no sobrepasa los $100,000 y si considera o no la aplicabilidad de los gastos personales. Otra consideración muy interesante, las pensiones alimenticias fijadas en actas de mediación, resolución judicial, podrán ser consideradas como deducción en cualquiera de los rubros de gastos personales. Mucho cuidado con esto. Las pensiones alimenticias debidamente fijadas con un acta de mediación o resolución judicial, usted podrá catalogarlo en cualquiera del rubro de gastos personales. No realiza una indicación especial que en salud no, que en educación no. Exclusivamente señala que podrá utilizarse en cualquiera de estos rubros. En el tipo de gastos de educación, arte y cultura, considerar la resolución del año 2018, la número 1. Sí, y en los gastos de salud, recuerden que los gastos de salud por enfermedad catastrófica o rara pueden deducirse hasta un monto de 2 fracciones básicas y sí que en estos no podrán superar el límite de 2 fracciones básicas grabadas. Mucho cuidado con esto, ¿sí? De los cambios en los cuales se refleja de gastos personales, el límite superior o inferior de los $100,000, el cálculo del ingreso neto, las pensiones alimenticias en los cuales usted ya puede considerar dentro de los 5 rubros y adicionalmente el límite de salud, ¿sí? El límite de hasta 2 fracciones básicas, pero el total de los gastos personales tampoco podrá superar las 2 fracciones básicas. Seguimos. Dividendos. Como ya lo habíamos dicho, sí, el cambio de dividendos fue una normativa bastante amplia
Fue un giro de 360 grados que dio la administración tributaria, en los cuales, un poco recapitulando, ahora pagan casi todos, pagan el tema de dividendos y lo que más llamó la atención que ahora pagan el tema de los no residentes. Ahora se retiene dividendos por pagos a no residentes. Obviamente, hay excepciones, pero serán muy raras. Por ejemplo, el tema, si usted aplica un convenio de doble imposición, al ser una renta pasiva, obviamente la retención va a ser por un monto mínimo, pero igualmente va a haber retención. Uno de los cambios en el reglamento, la ley indica que se va a retener a todos los no residentes, pero no existía normativa expresa. ¿Qué pasa con las sucursales domiciliadas o qué pasa con otro tipo de compañías en los cuales incluso el cálculo del impuesto a la renta es muy diferente al del régimen general? Entonces, para ellos era muy difícil porque, como ustedes conocen, un régimen general en una entidad normal, los dividendos se calculan obviamente una vez restada participación trabajadores, impuesto a la renta, obtenemos nuestra utilidad neta y sobre eso nosotros aplicamos el cálculo de los dividendos o también como conocida como una renta, una doble imposición económica. Ahora bien, la normativa ahora nos señala, nos dirige a esos sectores en los cuales tal vez nunca podía haber existido una distribución de dividendos, pero ahora realiza una ampliación. Y nos señala lo siguiente: las sociedades de transporte internacional de pasajeros, las de carga, las de empresas aéreo expreso, los couriers o correos paralelos constituidas al amparo de leyes extranjeras que operen en el país a través de sucursales, establecimientos permanentes. Por favor, si me ayudan con el micrófono. Muchas gracias. Sucursales, establecimientos permanentes o agentes de representantes también realizarán el cálculo de los dividendos. Sí, realizarán el cálculo para el pago de dividendos. Repito, la distribución de dividendos a empresas de transporte aéreo, toda sociedad de transporte internacional de pasajeros, carga, empresas de aéreo expreso, couriers o correos paralelos constituidas al amparo de leyes extranjeras que operen en el país a través de estos tres tipos de establecimientos, ya sea sucursales, establecimientos permanentes o agentes o representantes, realizarán el siguiente cálculo. Primero, se va a considerar como valor del dividendo efectivamente distribuido al resultado de restar la participación laboral y el impuesto a la renta causado de la base imponible establecida en el artículo 31. Este tipo de compañías de transporte aéreo, de pasajeros, de carga, realiza su cálculo de impuesto a la renta de la siguiente manera: el total de ingresos obtenidos, calculo el 2%, para la obtención de la base imponible. Sobre esta base imponible, yo aplico la tarifa de impuesto a la renta. Ahora bien, ¿qué es lo que me dice la normativa? En este caso no hemos considerado el tema de participación de trabajadores, caso real de una compañía. La base imponible del dividendo nos indica la normativa que es la base imponible del 2% de los ingresos menos el impuesto a la renta que hubiera pagado la compañía. Sobre este monto, sobre esta base imponible del dividendo, yo aplico el ingreso gravado. Primero obtengo el ingreso gravado, que es el 40% de la base imponible del dividendo, y sobre esto calculo el 25%. Entonces, mucho cuidado con este tema de que ahora deben realizar la respectiva declaración de dividendos. Ahora vamos a decirles cuándo deben declarar. Eso es lo que tiene que ver al tema de distribución de dividendos en ese tipo de compañías que prácticamente están amparados en el artículo 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Ahora, ¿qué pasa con las empresas en las cuales son sucursales domiciliadas? Nos indica que la distribución de dividendos a casa matriz se va a considerar de la siguiente manera. Se considera como dividendo efectivamente distribuido, ojo, efectivamente distribuido a todo exceso de remesas a sus casas matrices. Todo exceso de remesa a la casa matriz se va a ser considerado como dividendo efectivamente distribuido, cuyo valor deberá establecerse anualmente atendiendo en atención, ojo, a la técnica contable y al principio de plena competencia. Una vez restada participación laboral y el impuesto a la renta causado, sobre ese valor usted deberá calcular el 40% del ingreso grabado y sobre eso el 25% de la tarifa del impuesto a la renta. El principio de plena competencia, recuerde, en nuestra normativa está catalogado en los 5 métodos que establece las directrices. Entonces, tanto las empresas de transporte aéreo y tanto al excedente de remesas a sus casas matrices, en el cual el valor se va a atender a la técnica contable y al principio de plena competencia, sobre este monto usted restará participación laboral y el impuesto a la renta causado. Sobre dicho monto de estas dos tipos de compañía, usted deberá declarar y retener y realizar la respectiva retención en la fecha de exigibilidad del impuesto a la renta de la entidad que lo distribuye. Aquí no existe el tema de actas de junta ni nada considerado por ese estilo. Entonces, por el tipo de empresas que son, de tal forma que la fecha de exigibilidad de este impuesto de dividendos será igual a la fecha en las cuales ustedes realicen la declaración de impuesto a la renta de cada entidad. Entonces, sí es uno de los cambios que llama la atención. Obviamente, estos deben estar, la distribución de dividendos a casa matriz, obviamente, son casi todas las sucursales domiciliadas que se encuentran en el Ecuador y que están amparadas también en leyes extranjeras. Y la distribución de dividendos en empresas de transporte aéreo, recuerden, siempre y cuando ustedes realicen el cálculo basado en el artículo 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno. A nivel general, las consideraciones generales en el tema de dividendos es que las normas tributarias que la regulan para el tratamiento de derivadas de la distribución de dividendos será aplicables a partir de la publicación de la ley en el registro oficial. Entonces, aquí no existe el tema de aplico al siguiente año, aplico en 2 años. Sí, claramente la norma indica que a partir de la publicación de la ley en el registro oficial, se debe realizar el cálculo acorde a la nueva normativa. La distribución de dividendos a favor de un no residente del Ecuador, cuyo beneficiario efectivo sea una persona natural, debe emitir el respectivo comprobante de retención a nombre del beneficiario efectivo en el momento de la distribución. También la distribución que se realice directamente a no residentes en el Ecuador y el beneficiario efectivo de igual forma no es residente en el Ecuador, el comprobante de retención se emitirá al nombre del no residente. Y en general, debemos emitir el comprobante de retención en la distribución de dividendos, incluso cuando aquellos se encuentren exentos. Entonces, mucho cuidado con esto. El tema de declaración de dividendos, ahora debemos emitir el comprobante de retención, ya sea distribuyamos a personas naturales, residentes, no residentes en el Ecuador, a sociedades, residentes o no residentes en el Ecuador. Como ustedes saben, la distribución de dividendos en una sociedad ecuatoriana a otra sociedad ecuatoriana no grava dividendos, pero de igual forma la normativa ahora nos indica que debemos emitir el respectivo comprobante de retención en cero. Entonces, para todos los casos, ¿sí?, la emisión del comprobante de retención es innegable. Entonces, mucho cuidado con eso, con la emisión del comprobante de retención.
Anticipo del impuesto a la renta. Está catalogado en el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el reglamento, en su artículo 76 y 77, y obviamente recientemente lo que hubo, el pago del anticipo del impuesto a la renta, por decreto presidencial 1137, en el cual fue ratificado con el dictamen de la Corte Constitucional y las regulaciones de resolución número 54. Pero las compañías, ¿sí?, podrán realizar un cálculo voluntario, ¿sí?, del pago voluntario del anticipo del impuesto a la renta. Entonces, el alcance de voluntario no lo ha dado ni la ley y tampoco ahora lo está dando el reglamento. Sí, entonces es plena potestad del contribuyente si quiere realizar este pago anticipado. El cálculo obviamente es del impuesto a la renta causado, el 50%, restamos las retenciones de la fuente y sobre este anticipo voluntario usted va a considerar como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta. Los sujetos pasivos podrán efectuar el pago voluntario del anticipo del impuesto a la renta a partir del mes siguiente de la presentación del impuesto a la renta del ejercicio corriente hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal corriente. Entonces, sí, el anticipo del impuesto a la renta no desapareció, sino que pasó de ser obligatorio a de carácter voluntario. Bueno, vamos ya casi en la recta final de todo este análisis que se ha hecho al reglamento, a la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Vamos a analizar el tema del reglamento a la Ley de Registro Único de Contribuyentes del RUC, en los cuales tiene cosas interesantes, en los cuales ustedes lo tienen que considerar y obviamente se emitirán nuevas resoluciones para el efecto. Se incluye, ya que no estaba normado, el tema del catastro, y el cual ahora indica que la administración tributaria va a catastrar tanto personas naturales y sociedades sin cumplir las condiciones que se establece para el RUC. Entonces, si su registro único de contribuyente dice una cosa y usted se encuentra en otra actividad y se da cuenta de la administración tributaria, a usted lo va a catastrar en el régimen que indique la administración tributaria. La inscripción obligatoria de personas naturales y sociedades de los entes desconcentrados que constituyan entes contables independientes podrán inscribirse por separado presentando para el efecto el acto normativo societario que corresponda. Ahora, la normativa da la posibilidad que si serán dos personas jurídicas o personas naturales, van a ser desconcentradas, van a realizar actividades independientes, contablemente independientes, usted podrá realizar una inscripción por separado. Para eso nos indica el reglamento que la administración tributaria va a emitir la respectiva resolución acerca de cómo se va a realizar este tipo de inscripciones. Entonces, se va a poder realizar, si usted se dedica a dos actividades diferentes, se va a poder presentar por separado. Para sujetos pasivos no residentes, sociedades no residentes en el Ecuador, sin sucursales ni establecimientos permanentes, van a existir nuevas disposiciones específicas para el proceso de catastro, inscripción, actualización, suspensión y cancelación del RUC. Estar atento a las personas no residentes y sociedades no residentes y que tampoco tienen establecimientos permanentes sobre la nueva normativa que usted tenga para ser catastrados o poder ser inscritos en el registro único de contribuyentes. Va a existir un cambio, la información que consta en el RUC ya no va a ser la misma. A medida de una resolución del Servicio de Rentas Internas, va a cambiar el contenido de la información que se obtenga en el RUC. Los prestadores de servicios digitales no residentes en el Ecuador podrán registrarse en el RUC. Dicho registro no va a constituir el establecimiento permanente en el país
en el país, lo que habíamos visto el día de ayer, cuándo una empresa podrá registrarse y en qué momento se va a ser considerado como no registrado y cuáles serán las retenciones que aplica. El Servicio de Rentas Internas procederá de oficio a actualizar toda la información que encuentre por cruce de información en el RUC. Y este es otro cambio, la suspensión del RUC cuando se va a realizar la suspensión del RUC cuando el establecimiento estuviera clausurado por 3 meses o más. Anteriormente la normativa establecía 30 días, ahora lo ampliaron a 3 meses o más. Si usted está suspendido o clausurado durante 3 meses, la administración tributaria procederá a suspender el RUC. El reglamento al impuesto a la salida de divisas. Son 4 cambios fundamentales. Las modificaciones al reglamento del ISD fueron las siguientes. Se incluyó que los préstamos por financiamientos en el exterior deben estar registrados en el Banco Central del Ecuador, acorde al artículo 14 del reglamento del ISD. De igual forma, si usted obtiene un financiamiento del exterior para obtener el tema de la exención del ISD, la condición del pago de uno o varios abonos extraordinarios al crédito cambió de 360 días a 180 días. Entonces, usted ya podrá realizar abonos extraordinarios a partir del día 181. Caso contrario, si usted lo realiza menos de ese tiempo, no aplicará la exención del impuesto a la salida de divisas. Otra consideración. La distribución de dividendos a no residentes, cuando no sea el beneficiario efectivo una persona ecuatoriana, obviamente son exentos del impuesto a la salida de divisas. Pero esa exoneración se rompe cuando dentro de la cadena de la propiedad posea directa o indirectamente, mucho cuidado con ellos, derechos representativos un beneficiario efectivo residente fiscal en el Ecuador. Directa o indirectamente. Indirectamente, sí, de cualquier de las formas de empresas de las cuales suelen crearse para realizar las respectivas triangulaciones. Si la administración tributaria detecta que en la cadena encuentra otra compañía y de esa compañía el beneficiario efectivo es de un residente fiscal ecuatoriano, obviamente la exención del ISD prácticamente se rompe. Y se elimina el tema que cuando existía la compensación de créditos y el neteo de saldos deudores y acreedores con el exterior, si resultara un resultado a favor de la sociedad extranjera, la base imponible estará constituida por el saldo neto transferido. Si yo compensaba mi saldo de acreedor y mi saldo deudor, y sobre la base yo tenía un valor a favor de la sociedad extranjera, sobre ese saldo se consideraba un ISD, incluso existía un ISD presuntivo, pero prácticamente esta normativa ha sido derogada. Como último punto tenemos el tema de los comprobantes de venta. El tema de los comprobantes de venta, las modificaciones, es primero en el tema de las notas de débito. En el tema de las notas de débito, sí, se incluye el cobro de tributos u otros recargos complementarios a la transacción cuando lo disponga el Servicio de Rentas Internas mediante resolución general. Entonces, las notas de débito van a ampliar su uso, únicamente era para cobro de intereses por mora, para recuperar costos y gastos incurridos con emisión posterior a los comprobantes de venta. Ahora también servirá para el cobro de tributos u otros recargos, pero obviamente esto lo va a realizar, a normar mediante resolución la administración tributaria. De igual forma, tienen que estar muy atentos porque los plazos para la entrega de los comprobantes de venta van a cambiar. Es decir, la administración tributaria, mediante resolución de carácter general, podrá establecer plazos diferentes
a los indicados en el reglamento de comprobantes de venta para la emisión y entrega de los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Entonces, mucho cuidado que hay que estar atento a las diferentes resoluciones, a nuestros portales como Russell Bedford, los cuales nosotros indicaremos cuando existan modificación a los plazos para la entrega de dichos comprobantes. No se olvide, ya lo vimos, pero para recordarlo, no se olvide de la leyenda régimen impositivo de microempresa y no se olvide la leyenda agentes de retención que tendrá vigencia a partir del 1 de octubre del año 2020. Entonces, mucho cuidado con todas estas observaciones que se realice, estar atento a nuestras resoluciones o a nuestras noticias en las cuales nosotros indicaremos cambios o temas de interés en el ámbito tributario y modificaciones tributarias que afecten a lo que estamos viendo el día de hoy. Hasta aquí, siendo las 12 en punto del día, he finalizado mi presentación. No sé si él me escucha. Sí, Diego, muchas gracias por tu presentación. Estoy segura que será de bastante utilidad para todos nuestros participantes. Vamos a empezar con la ronda de preguntas, no sin antes recordarles que el material de los 3 talleres será enviado a ustedes el día de hoy en la tarde. Así también les invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, en el que también se colgará la presentación de estos 3 días. Diego, la primera pregunta que nos hacen es que si una persona no fue calificada como agente de retención, ¿está obligado a emitir retenciones en cero? No, no está obligada a emitir retenciones en cero porque prácticamente lo descalifica de agentes de retención. Ojo que las retenciones en cero es cuando usted es agente de retención, usted realiza retenciones en cero para informar a la administración que esa transacción no enmarca en los ítems que no son sujetos a retención, por ejemplo, comercialización de combustible. Entonces, sí, como no enmarca, yo siendo agente de retención, yo no realizo ningún porcentaje porque esa extensión, esa compra se encuentra libre de retención. Si una persona no fue calificada como agente de retención al 1 de octubre, ya no tendría que hacer retención, ni siquiera en el código 332, ¿y qué tipo de contribuyente sería? A ver, ahí tiene que verificar el tema si aplica o no a régimen de microempresa. Como lo había indicado, las personas que ya se emitió el catastro, ya no va a existir modificaciones al reglamento. Usted deberá cumplir al 30 de septiembre su obligación como agente de retención, pero pasaría a ser ya uno sujeto a retención. Obviamente, como lo hemos indicado el día de ayer, existen diferentes estudios por los cuales realizaron para que sean catalogados como agentes de retención. Pero valga la oportunidad que hay una brecha entre las personas de régimen de microempresa y los agentes de retención que cumplieron todas las disposiciones y los contribuyentes especiales. Entonces, que alguien se haya quedado por la brecha puede ser, pero sí es preciso que analice muy bien los dos catastros de microempresa y agente de retención. Perfecto. ¿Aún sigue vigente el tema de deducibilidad del 100% en publicidad por alimentos hiperprocesados? Sí, sí sigue vigente ese límite de deducibilidad. Con respecto a los gastos, ¿las facturas deberán estar a nombre del contribuyente o aplica también en el caso de las universidades las facturas de los hijos? Sí, pueden estar, como la norma sí indica que pueden estar a nombre de los hijos, de los padres, etcétera, pero obviamente el hijo no puede estar en relación de dependencia. Perfecto. En el tema igual, siguiendo el tema de gastos personales, si una persona natural recibe ingresos netos inferior a $100,000,
¿Se debe considerar solo los ingresos en relación de dependencia o el total de ingresos si tuviera otras rentas o actividad económica? La normativa habla del total de ingresos grabados y el único que hace extipendio para o sea, lo único que hace de extipendio en el tema de los costos y gastos es los gastos personales, que no se los va a considerar. Las personas naturales calificadas como microempresas ya no pueden utilizar los gastos personales a efectos de determinar la base imponible del impuesto a la renta. No, sí pueden utilizarla, como digo, siempre y cuando no sobrepasen los $100,000, pero sí podrán seguir siendo utilizables. Diego, nos están pidiendo que expliquemos qué significa partes relacionadas. A ver, la parte relacionadas, sí, en nuestra legislación ecuatoriana establece 7 requisitos, 7 consideraciones para hacer una parte relacionada. Es decir, si por ejemplo, si mi esposa, hijos son dueños de una compañía, sí, en las cuales esa compañía es accionista de mi compañía. Entonces, a eso se refiere partes relacionadas. Cuando existe un vínculo, ya sea por intereses económicos, ya sea por administración y control, ya sea por capital accionario, ya sea por en relación de consanguinidad, a esa relación, sí, de intereses se le considera parte relacionada. En el caso, Diego, como tú sabes, algunas empresas acogieron a la ley de apoyo humanitario y aplicaron la reducción emergente de la jornada de trabajo, lo que ocasionó también una reducción de su sueldo. Para efectos de determinar si tienen o no que declarar impuesto a la renta o la deducibilidad de sus gastos, deben tomar en cuenta el valor reducido. A ver, lo que sí queremos aclarar es, y vamos a ceñirnos al artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y esto lo hicimos un análisis igual en conjunto con nuestro departamento legal, los ingresos serán considerados los netamente percibidos. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si a mí la empresa me realiza una transferencia bancaria, pero en mi IES o en mi declaración de red consta otro valor, cuando se realice el cruce de información no va a ser igual. ¿Sí? Entonces, sí hay que tener precaución en esas cosas. Y nosotros lo que hemos hecho es apegarnos, lo que hemos hecho es apegarnos al artículo 8 referente a los ingresos netamente percibidos por el empleador, por el empleado. Perfecto. ¿Qué porcentaje de impuesto a la renta se retiene por servicios prestados desde el exterior por estas empresas catastradas como servicios digitales en el SRI? A ver, si estamos hablando de retención de impuesto a la renta, obviamente, si es que no es paraíso fiscal, el 25%. Si es paraíso fiscal, la tasa máxima de personas naturales, que sería el 35%. Para la leyenda de microempresa y agentes de retención, el SRI va a actualizar los XML para los que emiten electrónicamente. Sí, para los agentes de retención y sí, para microempresas dice que ya va a estar actualizado a partir del 1 de octubre, pero tenemos que considerar algo. Los agentes de retención tienen vigencia a partir del 1 de octubre. En cambio, el reglamento fue emitido en agosto y ya tenía aplicación de la leyenda de régimen de microempresa a partir del 1 de septiembre. Obviamente los que ya hayan sido considerados como régimen de microempresa, para lo cual nos han indicado que lo mejor será incluir en información adicional de los que utilicen comprobantes electrónicos la leyenda régimen de microempresa y los que utilicen documentos físicos el respectivo sello. Diego, ¿hay que realizar algún cambio en el RUC si una empresa o una persona fue catalogado como microempresa o agente de retención? ¿Hay que hacer alguna No, actualización o es automático? no, la actualización va a ser de oficio por parte de la administración. ¿Los agentes de retención retienen fuente de IVA?
Ya, los agentes de retención hasta el momento, sí, sí. Pero lo que nos tiene que aclarar hasta el 1 de octubre, es una discusión que incluso estamos con algunas personas tributaristas, es si una persona natural también podría estar reteniendo a sociedades, porque ya no habla el tema de la diserción o que ya no se debe retener, por ejemplo, de una persona natural a una sociedad, el famoso cuadro en el cual estaba especificado. Sí, la ley indica que la administración tributaria va a emitir una nueva resolución acerca de quiénes y deben retener y hasta qué punto van a retener a otro tipo de sociedades. Listo. Una más. En el ISD ya nos aplica la compensación de cuentas con el exterior a efectos de evitar su pago. No, ya no aplica el tema de la compensación de cuentas del ISD. Hace dos normativas, sí, desde la ley de fomento productivo, si mal no me equivoco, ya no está vigente el tema de la compensación. Pero como faltaba actualizar el reglamento, ahora obviamente ya lo actualizaron. Si un contribuyente consta en el catastro que no cumple con el monto anual, se obliga a hacer retenciones y por ende hacer la declaración mensual de retención en la fuente. A ver, si una persona no cumple el tema de ser microempresa, No, Eli. la pregunta es así. Necesito confirmar si los contribuyentes que constan en el catastro que no cumplen con el monto anual se obligan a hacer retenciones y por ende hacer la declaración mensual de retenciones en la fuente. A ver, usted tiene, si no está como agente de retención, según lo que entiendo, si no está como agente de retención, usted no puede impugnar. O sea, podría impugnar. Ahora con la resolución usted podría impugnar, pero el reglamento establece que será una potestad exclusiva del servicio de rentas internas. Pero ahora con esta resolución indica que usted sí puede impugnar. Entonces, si usted no se encuentra en el catastro tanto de agentes de retención o como de régimen de microempresa, usted no puede decir, bueno, mis ingresos sí sobrepasan los $300,000. Entonces, yo no me voy a acoger al régimen de microempresa. No, nosotros tenemos que ingresar la respectiva solicitud a la administración tributaria informando que yo no cumplo las formalidades de ser agente de ser microempresa, que estoy catastrado por estos motivos. Yo percibo rentas de capital, no tengo empleados, etcétera. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con estar realizando actividades en las cuales va en contra de la ley. Para todo, tanto agentes de retención como microempresas, existe el debido proceso, en el cual usted deberá ir tanto en vía administrativa o en vía judicial a impugnar estos actos de la administración. Si estoy en el catastro de microempresas y no soy agente de retención, ¿debería presentar el 103? Y si debo hacerlo, ¿debe constar los sueldos? No, o sea, ya no da esa posibilidad. Lo que sí estamos conscientes que van a emitir nuevos formularios, pero, ojo, volvemos a repetir un poco lo del día de ayer. No se deslinda del todo de ser agente de retención. Recuerde que si usted tiene repartición de dividendos, si dentro de su cálculo de relación de dependencia alguien sobrepasa, usted deberá realizar la respectiva declaración, pero de forma semestral. Si una persona está dentro del catastro de agentes de retención, pero no ha sido todavía notificado con el correo, al correo electrónico por el SRI, y a la vez también está en el catastro de microempresas, pero a partir de los 2021, significa que en el 2021 entra el régimen de microempresas y deja de ser agente de retención. A ver, si está en el catastro, debe revisar el tema. Yo ya revisamos de algunos contribuyentes el día de ayer y ya tienen la notificación en su correo electrónico. Pero ojo que también hay que revisar, como les había indicado, la Gaceta Tributaria. Hay que revisar el tema de, bueno, el catastro que ahora ya se convierte, esa hojita en Excel, ahora ya incluso esa calidad de agente de retención lo da una resolución. Entonces usted tiene que imprimir en ese comprobante.
A partir del 1 de octubre, usted va a ser considerado agente de retención y usted deberá realizar las respectivas retenciones. Si dentro del catastro usted le indica de que es microempresa a partir del 2021, entonces a partir del 2021 usted será microempresa y también será agente de retención. Salvo contrario que le digan que actualicen los catastros y lo indique de otra forma. Si estoy en el catastro de microempresas y soy agente de retención, ¿con qué código de retención debo emitir? A ver, si es agente de retención hasta el momento, como les había dicho, hasta que no se emitan las nuevas resoluciones, si usted es agente de retención deberá emitir con todas los códigos que están hasta la fecha. Ojo que una cosa es ser agente de retención y otra cosa es ser el impuesto a la renta que le retengan a uno. Mi tarifa sobre mis ingresos van a tributar el 2% y mis retenciones serán máximo hasta el 1.75. Eso como como que mi empresa paga impuesto a la renta, que no tiene nada que ver como agente de retención. Como agente de retención, por mis compras, yo voy a realizar las respectivas retenciones de acuerdo a los códigos. Pero como les había comentado, sí está pendiente una resolución que norme este tipo de códigos y porcentajes. ¿Las microempresas pueden realizar liquidaciones de servicio o liquidaciones de compras? Y si lo hacen, ¿perderían la categoría de microempresas? No perderían la categoría. La norma indica que ustedes sí pueden realizar liquidaciones de compras de bienes, pero recuerden que la emisión de liquidaciones de compras de bienes y servicios viene implícita la retención. Si usted quiere, si usted realizó un pago al exterior, que no sea servicios digitales, porque ya lo vimos el día de ayer, si usted realiza un pago al exterior, obviamente tendrá que legalizar con la respectiva liquidación de compras, hacer la retención y declararlo de forma semestral si está en el régimen de microempresas. Si una persona o una empresa es exportadora habitual y es considerado también contribuyente especial, pero no consta en el catastro del SRI como agente de retención, ¿debe o no debe efectuar retenciones? Si no está considerado como agente de retención, lo que me gustaría ampliar si ya viene con la categoría de contribuyente especial, porque la categoría de contribuyente especial le daría la obligación de ser agentes de retención. Mucho cuidado que en el catastro que salió no están incluidos los contribuyentes especiales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que indica la administración tributaria? Solamente vamos a designar nuevos contribuyentes especiales, pero los que ya tenían esa categoría de ser contribuyente especial se convierten automáticamente en agentes de retención. Mucho cuidado con eso. No porque no está publicado en el catastro, no quiere decir que usted tiene una categoría de contribuyente especial, que esos no constan en el catastro. Entonces, hay otro listado que son de contribuyentes especiales, en el cual solamente se incluyeron algunos, pero claramente, y eso lo vimos al inicio de la jornada, las personas que ya tienen esa categoría de contribuyente la van a seguir manteniendo. ¿Cuál es el plazo de presentación de los ATS para el caso de las microempresas? Para el de enero a junio será en el mes de noviembre, ¿sí? Será en el mes de noviembre y las de julio a diciembre será en el mes de febrero. Diego, en el caso de las retenciones que se tienen que hacer de las facturas por servicios digitales, ¿qué porcentaje de retención hay que hacer si no se conoce el país de residencia del proveedor? Bueno, casi en todas las facturas de países que he podido ver, sí, que he podido verificar, casi en todas viene el tema del país De de la origen. residencia fiscal. De la residencia fiscal, sí, casi en todos los que he podido ver. Salvo por el contrario, nos vamos a incluir hacia dónde está realizado el pago. Pero, ¿qué es lo que hacemos para el efecto? Para el efecto, nosotros hacemos el tema de una revisión. La revisión hasta dónde llegan sus oficinas principales. También hay una empresa de enseñanza de inglés en las cuales desconocíamos su paradero,
Y nosotros en una indagación previa buscamos, analizamos y vimos mediante rastreo de información y obviamente nos llevaba a un paraíso fiscal. Entonces, por lo general, las empresas que no publicitan no indican su residencia fiscal, prácticamente podrían estar consideradas en paraísos fiscales. Entonces, tiene que hacer un análisis que está establecido en un país, sí está establecido en un país, sino que hay que hacer una indagación adicional. Listo. Las retenciones por relación de dependencia de las empresas que están bajo catastro, ¿se lo hace de forma mensual o semestral, la declaración? Sí. La declaración será de forma semestral en el régimen de microempresas. ¿Hasta cuándo una persona debe presentar la exclusión para el régimen de microempresas? ¿Qué tiempo nos establece la normativa? Hasta 20 días después de publicado el catastro, es decir, a partir de los primeros días del mes de septiembre, si no me equivoco, el 2 o el 3 de septiembre, a partir de esa fecha tenemos 20 días para impugnar. 20 días hábiles, ¿cierto? Sí, 20 días hábiles. Ajá, perdón. Si un contribuyente especial no consta en el catastro de microempresas, ¿seguimos siendo agentes de retención? Obviamente que sí, tiene su calidad de contribuyente especial. ¿Cuál es el proceso para excluirme del catastro de microempresas? Bueno, prácticamente presentar un escrito y demostrar de forma técnica por qué usted quiere excluirse del régimen de microempresas. Un cliente nos pregunta, tiene una confusión. Dice que no consta en la resolución como agente de retención, pero sí en el Excel del catastro. Entonces, ¿cuál él hace válido? Tendría que solicitar una aclaración a la Una administración aclaración. tributaria. Sí, tendría que solicitar una aclaración a la administración tributaria. Pero como acto firme, como sabemos, como acto firme, el que prevalece es la resolución. Obviamente la resolución tiene jerarquía, ¿no? A nivel de un documento de Excel. De un catastro. Pero sí Ajá. sería recomendable que solicite aclaración. Si emito facturas por honorarios profesionales y consta en el catastro, ¿ya no deberían retenerme el 10%, sino el 1.75%? No, el primer día lo vimos que las personas que tienen servicios de profesionales, comisionistas o excluyen los trabajadores autónomos, pero los que presten el servicios de tipo personalizados, como indica la norma, no pueden apegarse al régimen de microempresas. Por tal motivo, le deberán seguir reteniendo el 10%. ¿Y qué pasa, Diego, si por error la persona, o sea, el agente de retención le retiene el 1.75%? Bueno, normalmente, o sea, se tiene que hacer una rectificatoria porque si hagamos un ejemplo, si es el único ingreso que percibe, ¿sí? Ella va a tributar de forma normal, ella va a pagar un exceso en el tema de impuesto a la renta, ya que su ingreso va a ser más alto que su retención. Entonces, y no va a poder solicitar ni pago indebido o pago en exceso. Entonces, la carga tributaria recae sobre esa persona que no lo retuvo lo adecuado. Si se paga con tarjeta de crédito un servicio digital, el emisor de la tarjeta de crédito retiene el IVA y yo debo hacer la retención, yo debo hacer la liquidación de compra para retener la fuente, y esa liquidación debería reflejar el IVA. Sí, sí debe reflejar el IVA y como lo vimos el día de ayer, el estado de cuenta se convierte en su comprobante de retención. El día de ayer pude ver ya un estado de cuenta, sí, en los cuales ya nos iban a indicar el formato en los cuales iban a aparecer los comprobantes de retención. Sí, van a llegar los que paguen por estos servicios digitales, van a aparecer un comprobante de retención. Ayer tuve la oportunidad de verlo. Sí, van a aparecer. Si una sociedad no consta en el catastro como agente de retención en la fuente y no es contribuyente especial, ¿debe efectuar solamente declaraciones semestrales? Sí, en este caso sí, sí debería ser, pero lo más seguro que también esté en el régimen de microempresa. Si soy agente de retención, tengo la obligación de hacer retención de IVA, pero solo en los casos que aplique.
No a todos. Ejemplo, a otras sociedades no aplicaría. A personas Eso es lo, naturales no obligadas sí aplicaría. en eso es el tema de discusión en lo cual la administración se va a regresar la regulación mediante resolución. Recuerde que esto aplica a partir del 1 de octubre. A partir del 1 de octubre hasta el 1 de octubre van a salir algunas resoluciones que van a normar este tipo de retenciones. Diego, ¿nos puedes por favor repetir o dar un breve resumen de las retenciones bajo relación de dependencia de microempresas? Si se tiene que hacer mensualmente o semestralmente. Las que están en régimen de microempresas señala que todo tipo de retención se deberá realizar de forma semestral. El pago de la retención será de forma semestral. Los que son régimen general ya no retienen. ¿A qué amplía régimen general? A ver, esta pregunta nos hace Jimena Núñez. Jimena, no sé si usted nos puede ampliar, por favor, esta pregunta para que Diego pueda absorberla de mejor manera. Ya. Si facturo por honorarios de una microempresa, ¿no me deben retener? Ya. Ajá. No le deben retener. No debe realizar la retención. Si una empresa está en el catastro de régimen de microempresas y la imprenta debe emitir las facturas con la leyenda régimen de microempresas. Sí, ya lo debe emitir como régimen de microempresa si es que mantiene si todavía tiene comprobantes físicos únicamente con el sello, usted realiza un sello a una de las imprentas y si tiene comprobantes físicos únicamente tiene que ubicar el sello en cada uno de esos. Pero Diego, si ya se le termina, obviamente está obligado. Perfecto. Diego, nos están comentando que el SRI en algunas ocasiones ha indicado que las retenciones en relación de dependencia en las microempresas se la tiene que declarar mensualmente. Sí, pero eso va contraviene a lo que indica el tema del reglamento, que todas las retenciones serán de carácter semestral. Sí son dudas que quedan y que obviamente la administración está en su conocimiento. Sí, miren, el tema del catastro de microempresas únicamente era hasta el 2 o 3 de septiembre y fue emitido ayer uno nuevo. ¿Sí? Entonces rompe las barreras del tema de lo que es la parte de la normativa. Entonces lo que les solicito es, veamos hasta el 1 de octubre qué resolución nos dan, qué lineamientos nos dan. Como digo, ya tienen conocimiento esto de la administración tributaria sobre los porcentajes, cómo se van a retener y hasta dónde se van a retener. Listo. Bueno, en razón del tiempo vamos a contestar unas dos últimas preguntas, recordándoles a nuestros participantes que si aún siguen con alguna inquietud o necesitan ampliar algún tema, nos pueden escribir al correo info@rbecuador.com. En el caso de que los contribuyentes que estén en régimen de microempresas y estén utilizando el facturador online, se debe hacer la configuración para cumplir con la leyenda de microempresas. La configuración todavía no está lista. Mucho cuidado. La configuración, lo que les había indicado incluso el día de hoy, que la administración tributaria está realizando los ajustes tecnológicos. Mientras tanto, los que ya venían cumpliendo como régimen de microempresa, lo que les sugerimos, y si estuvo la administración de acuerdo, que en el facturador electrónico, en el campo datos adicionales, se ubique ahí la respectiva leyenda. Si me factura un contribuyente microempresa, le retengo el 1.75%, ¿pero qué código de retención utilizo? Hay el 346 es el código que se utiliza. Ahí en la plataforma está el tipo de retenciones y a partir del 1 de septiembre ya salió el listado con los respectivos códigos de retenciones en la fuente para microempresas. Bueno, Diego, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por tu exposición. Estoy segura que para nuestros participantes fue de mucha utilidad. Les recordamos que el material de estas exposiciones será enviado a sus correos
electrónicos. Así también los 3 días de exposición serán subidos en nuestro canal de YouTube, por lo que les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que se encuentren actualizados sobre los temas tributarios y otros temas de interés general. Muchas gracias a todos por su participación. Muchísimas yo les quiero gracias. agradecer mucho. Y yo les quiero agradecer a todos, sí, por estos 3 días de exposición. Cualquier cosa, ya saben, Russell Bedford Ecuador está abierto, sí, en nuestros diferentes canales de comunicación, prestando nuestros diferentes servicios de auditoría, contables, legales y tributarios. Muchas gracias a todos y por estos 3 días de participación. Muchas gracias, mija. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los participantes, igual a Russell Bedford por su tiempo, su disponibilidad, y a todas las personas que se conectaron durante todos estos 3 días. Esperemos que haya sido de gran utilidad para todos ustedes y muchísimas gracias nuevamente. Que tengan un buen día. Hasta luego.